Este video es presentado por Historia Maníacos. En capítulos anteriores. En 1792 subía al trono de Babilonia el sexto rey de su primera dinastía, instaurada con la invasión amorrea. Se llamaba Hammurabi. Su situación era delicada, pues su pequeña ciudad estaba entre dos grandes potencias, Asiria al norte y Larsa al sur. Sin embargo, Hammurabi era joven y los reyes Shamshi-Adad I y Rim-Sin, que eran las mayores potencias en la zona, ya eran hombres mayores. En 1782 muere Shamshi-Adad I y bajo su sucesor el poder asirio declina. Hammurabi aprovecha para concentrar las fuerzas contra Larsa. Una vez que Babilonia invade a Elam y lo conquista, también se va contra Larsa. Rin-Sin naturalmente es ejecutado. El ascenso de Babilonia tuvo muchas consecuencias en todos los ámbitos. Desde su fundación, el dios principal de Babilonia había sido Marduk, totalmente desconocido fuera de su entorno inmediato. Las victorias de Hammurabi se reflejaron en un ascenso análogo de Marduk en el cielo mesopotámico. Ahora Mesopotamia se enteró que en realidad fue Marduk, el heroico dios que creó el universo y por consiguiente su legítimo gobernante. No obstante, esto no era así en Asur, cuyos habitantes se aferraron al culto al dios Asur que le daba nombre a su ciudad. Al igual que ya habían hecho muchos reyes anteriores, Hammurabi puso por escrito las leyes de su reino. El llamado Código Hammurabi es el sistema de leyes más antiguo que conocemos en su integridad. La ley dividía a los hombres en tres categorías: nobles, campesinos y esclavos. Las diferencias de clase estaban cuidadosamente estipuladas.
Era mayor la pena por dañar a un noble que a un campesino, y esta era a su vez mayor que la pena por dañar a un esclavo. Por otra parte, había que añadir que si un noble se hacía castigar, la pena que recibía el noble era mayor que el castigo que podía sufrir el campesino por ese mismo delito. Los esclavos eran marcados en la frente y estaba prohibido ocultar la marca. El Código Hammurabi tiene un pronunciado carácter comercial, considera los contratos como compromisos sagrados, da leyes sobre la posesión, venta y transferencia de bienes, regula el comercio, los beneficios y los alquileres, prohíbe el engaño en el peso, los artículos de mala calidad y los fraudes en general. También regula el matrimonio, el divorcio y la adopción. El marido podía divorciarse a voluntad, pero debía restituir la dote a la esposa. Las mujeres y los niños gozaban de protección legal. Se legislaba incluso sobre los delitos pasionales. En cuanto a las penas, la más frecuente era la mutilación. Si un hombre golpeaba a su padre, se le cortaba la mano. Si un carpintero construía una casa, ésta se derrumbaba y moría el inquilino, el carpintero debía morir, pero había atenuantes por accidente. Dependiendo de la circunstancia, podría ser más suave el castigo. Se regulaba la profesión médica, su ética y honorarios. Un cirujano inexperto podía perder la mano. Hammurabi muere en 1750 siendo dueño de un territorio tan vasto como el que había sido del acadio Naram-Sin 6 siglos atrás. Como ya vimos a continuación de la muerte de Hammurabi, le sucede su hijo Samsu-iluna, se pierde gran parte del territorio, surgen muchos conflictos y aunque pareciera que los bisnietos de Hammurabi iban a recuperar el territorio, en realidad Babilonia termina nuevamente sumergiéndose en otra crisis que es agravada por la inmigración masiva de los casitas. Pero además se presenta una crisis económica y para concluir, Babilonia es invadida por el nuevo imperio hitita que se va haciendo muy poderoso. La dinastía amorrea no se recuperaría de esto. No son los hititas, sin embargo, los que se quedan en el territorio de Babilonia. Estos básicamente los saquean y se van. Los que pasan a regir Babilonia de aquí en adelante vienen a ser los casitas. No sabemos, sin embargo, cómo fue que ellos lograron organizar el territorio y convertirse en una dinastía. Lamentablemente para nosotros, los casitas no tenían un sistema burocrático tan organizado como la dinastía amorrea, por lo que pasa por desapercibido cómo fue que llegaron al poder. Esto es lo que sabemos que ocurrió. No es que la dinastía casita se tomara el poder de manera inmediata. Esto fue un proceso gradual y fue el resultado de que después de que los hititas invadieron Babilonia y la saquearon, fueron los casitas los que ayudaron a reconstruir el imperio y lo defendieron. Los casitas son uno de los pueblos de origen más misterioso de cuantos poblaron la antigua Mesopotamia. Se supone que proceden del sureste de Irán y que llegaron a Babilonia a través de los montes Sagros. Las primeras menciones de los casitas los sitúan en el siglo XIII a.C., cuando atacaron Babilonia en el 9º año del reinado de Samsu-iluna. Este fue atacado por un rey a quienes los casitas consideraron el primer conquistador de Babilonia, lo que es más un hecho un tanto mitológico. Es cierto que Ganas tuvo un gran poder, pero no es verdad que llegara a conquistar Babilonia. Después de Samsu-iluna, aunque el gobierno quedó muy debilitado, sabemos que la dinastía continuó por algunas generaciones más. Lo que sí sabemos por este entonces es que los casitas llenaron todos los estamentos de la sociedad babilonia. Un siglo más tarde se tiene noticias de un rey casita en la ciudad de Jana que estaba situada al norte de Babilonia. Este periodo de la historia de Mesopotamia y Asiria es la peor documentada y se le conoce como la época oscura. Los casitas impusieron la paz y el orden en el territorio, creando un periodo de estabilidad que propició una gran prosperidad.
Se aprecia un descenso en el número de habitantes en las ciudades y un aumento de grandes pueblos y aldeas, lo que podría significar un mejor reparto de la tierra de cultivo y la suficiente seguridad para establecerse fuera de la protección de las murallas de las ciudades. Los casitas formaban una reducida élite social diseminada por el territorio, eran el núcleo del ejército, del gobierno y de la corte. La subida de la dinastía casita en el trono de Babilonia no supuso una ruptura cultural ni política y poco a poco se fueron diluyendo en el elemento acadio y sumerio original. Los últimos reyes de la dinastía tienen nombres de acadios. Los casitas crearon una red de provincias para administrar el reino, generalmente gobernadas por personajes locales. A nivel internacional, Babilonia queda apartada del centro político, ya que primero Mitanni, un imperio que había tomado una gran relevancia en la región, y luego Asiria obstaculizan su salida al norte. Aún así, los contactos y relaciones comerciales son frecuentes. Durante la dinastía casita también podemos apreciar que Asiria tuvo una fuerte intervención sobre el territorio al punto de subordinarlo a vasallaje. Vamos a ver a continuación acerca de las dinastías para entender un poco más qué ocurrió durante este periodo. Ganas o Gandas se llamaba a sí mismo con el título del rey de los casitas, Sumer, Akkad y Babilonia, pero la realidad es que no dominaba Babilonia ni Sumer y solamente gobernaba una parte de Akkad. Es más, tampoco era realmente el rey de los casitas, ya que los casitas estaban tan fraccionados que ser un rey de los casitas era básicamente tener un ejército de hombres casitas establecidos en una región. Le sucede a Agum I, que es el que se reconoce por ser aquel quien recupera la estatua de Marduk de manos de los hititas. Es de aquí de donde surge esa ambición y presunción de parte de los casitas por gobernar en Babilonia, pero todavía no sucede. A Agum I lo sucede su hijo Castilías I. Babilonia pasaba por la crisis del final de la dinastía amorrea y la crisis, además de la invasión de los hititas, además de la crisis económica. Y debido a esto, aunque en Asiria se presenta un debilitamiento de su sociedad debido a crisis y peleas por sucesión, Babilonia es incapaz de superponerse a Asiria, perdiendo una valiosa oportunidad. A partir de 1718 se establece la dinastía Adasi en Asiria y con ella terminan las disputas por el poder. A continuación también viene un tiempo de prosperidad para ese país, mientras que el caos de la transición de dinastías en Babilonia continúa. El poder casita se sitúa hacia 1595, aún no tienen su rey puesto, pero ya se siente su supremacía en Babilonia. Mientras que la dinastía Adasi iría hasta 1430 a.C. Yo menciono a Asiria porque Asiria tiene una gran relevancia para el poder en Babilonia. Básicamente esta es la sociedad que impide que Babilonia se sitúe como una potencia mundial. Agrego también que al final de la dinastía Adasi, hacia el 1500, surge el Mitanni y con este viene un tiempo de dominación Mitanni sobre Asiria. Después de Castilías I gobiernan otros 5 reyes sin ninguna relevancia para Babilonia hasta que sube al trono Agum I, el primer rey casita de Babilonia en el 1550 a.C. En un documento real se declara extranjero en Babilonia, pero llamado por los dioses del país, lo que le da la legitimidad, atribuyéndose la restitución de las estatuas de Marduk y Sarpanitu, la pareja divina tutelar de Babilonia, robada por los hititas al parecer al final de la primera dinastía. De acuerdo con la tradición babilonia, lo que ocurre en el mundo de los hombres es un reflejo de la voluntad divina, por lo que si el robo de las estatuas fue un castigo divino por algún pecado de sus habitantes, su vuelta era la prueba de su perdón y de la legitimidad de la nueva dinastía.
Agún II se declara rey de los casitas, rey de los acadios y rey de Babilonia. A Agún II le sucede su hijo Burnaburías I. Burnaburías gobierna de 1530 a 1500 a.C. y gobierna al mismo tiempo que el rey Puzurasur III, vasallo de los Mitanni. Por estos días también hay un rey llamado Eagamil, rey del país del mar, que le declara la guerra a los casitas y también a Elam. Este es vencido tanto por los elamitas como por los casitas y huye a su propio territorio, para finalmente ser vencido nuevamente por los casitas babilonios. En su lugar colocan a un príncipe babilonio, naturalmente casita, para gobernar el país del mar. Este sería una especie de rey vasallo. El nombre de este rey es Ulamburías, que pasa a recibir el título de rey de Sumer y rey del país del mar. Le sucede su sobrino Agum III aproximadamente por el 1460. Tampoco conocemos las fechas exactas de este gobierno y lo único que sabemos realmente de este gobierno es que el país del mar intenta rebelarse y es rápidamente contenido. Le sucede otro rey del que no tenemos mucho conocimiento y luego otro rey llamado Kara-Indash aproximadamente por el 1413 a.C., conocido por organizar un sistema eficiente de correo en Babilonia. Kara-Indash se refiere a sí mismo como rey de la ciudad de Babilonia, rey de Sumer y de Akkad, rey de los casitas y rey de Karduniash. Curiosamente, la mayoría de los países reconocían a Babilonia como Karduniash, tanto los egipcios, los hititas, los sirios. Durante su reinado prosiguen las hostilidades fronterizas con Asiria. ¿Qué es lo que sucede? Que desde los días de Burnaburías I, los asirios, que habían llegado a ser vasallos de los Mitannis, se comprometieron a guardar las fronteras, por eso las hostilidades. Esto finalmente termina durante el gobierno de Kara-Indash haciendo un acuerdo de respetar las fronteras. Este acuerdo se hace con el rey asirio Ashur-bel-nisheshu. Fue un juramento solemne de ambos en las fronteras de sus estados. Kara-Indash también mantuvo relaciones amistosas con Egipto, intercambiando embajadas con Tutmosis III. Los documentos además atestiguan su actividad como constructor de templos y protector de la ciudad de Uruk. En términos generales, fue un buen rey. Le sucede su hijo Kurigalzu I, cuya datación exacta de gobierno no se conoce, pero sabemos que es alrededor del siglo XIV a.C. En cuanto a este rey, se sabe que continuó las campañas contra los nómadas suteos empezadas en el gobierno de su padre, que tuvo además buenas relaciones con el faraón Amenofis III y hubo intercambios matrimoniales entre las dos familias. Con el oro obtenido por este matrimonio, él construyó una nueva capital, Dur-Kurigalzu, cuya ubicación estaba bien protegida por las montañas de Jebel Harin. Sin embargo, se cree que la elección de esta ciudad no fue por razones estratégicas, sino por una mala relación con los sacerdotes en Babilonia del templo de Esagila. Un hecho relevante acerca de este gobierno es que Babilonia alcanza una nueva categoría de gran potencia. Como dato adicional, también se sabe que él rechaza la propuesta de los sirios de reemplazar a Egipto como la potencia de la región. Otro dato de mención es que Kurigalzu considera a los asirios como un pueblo inferior, un pueblo súbdito, pero esto se debe principalmente a que en este momento Asiria todavía está dentro de la esfera de influencia de los Mitanni. Le sucede su hijo Burnaburías II. Burnaburías II gobierna en 1359 a.C. a 1333 a.C. Es rey de Babilonia, Cana, país del mar y Akkad. Al igual que su padre, se corona a sí mismo como un gran rey. De su gobierno se conservan 5 cartas de Amarna que mencionan acerca de las relaciones que habían con Amenhotep III, con quienes posiblemente habían enlaces matrimoniales entre ambas casas.
Él continúa las buenas relaciones con Egipto, así como sucedió con los predecesores. También utilizó el título de Gran Rey. Se conservan 9 cartas a Amarnas y su gobierno abarca los gobiernos de Amenofis III, Akenatón y Tutankamón. En una de las cartas él califica a los asirios como súbditos, lo que no es extraño ya que todavía en este momento Asiria permanece dentro de la esfera de influencia del reino Mitanni. Sin embargo, en este gobierno ocurren muchísimos cambios y en un muy corto periodo de tiempo, así que ahora vamos a ver un poco más acerca del panorama de la región. Así van las coaliciones. Los egipcios tenían buenas relaciones con el pueblo Mitanni y con el pueblo babilonio, ya que el hecho de que Asiria no se pudiera levantar y tener a la raya a los hititas era conveniente tanto para Babilonia como para los Mitannis. Los hititas definitivamente eran la contraparte de ese poder. El conflicto empieza porque hay varias facciones en el pueblo Mitanni aspirando al trono Mitanni. Y es entonces que un súbdito pueblo asirio decide hacer su movimiento. En estos días quien gobierna es Eriba-Hadad I, rey de los asirios. Este se aprovecha de las disputas y coloca una influencia asiria en la corte Mitanni, y así es como ellos comienzan a decaer. Otra civilización que está muy pendiente de estos acontecimientos son los hititas. Por este tiempo es que se cree que nace la técnica del hierro, aunque aún no se difunde y son los hititas los únicos dueños de este conocimiento. Asirios, babilonios, mitanis y hititas estaban disputando la cabeza del poder. Los mitanis serían los que más rápidamente perderían el terreno. En 1366 sube al trono hitita Chubilu-Liuma, un poderoso rey que asola a los Mitanni. Estos son además abandonados por el poderoso aliado de Egipto de la mano del faraón Akenatón. No se recuperarían después de esto. Ahora Asiria se recuperaría del yugo Mitanni y sube al poder otro gran poderoso rey que sería básicamente el ganador de esta contienda, Ashur-ubali I en el 1365. Este se corona a sí mismo como un gran rey y coloca a Asiria en la cabeza de la región como la potencia. Así las cosas, Burnaburíes II, rey de los babilonios, decide pactar en un acuerdo matrimonial con Ashur-uballit I, casándose con la princesa asiria Mubalita Sherva. Y tienen a quien debería haber sido básicamente el rey de los babilonios, Karakardash. Sin embargo, este matrimonio realmente no termina bien. En 1333, Karakardash sucede a su padre. Sin embargo, esto no le gusta a la facción casita de Babilonia debido a su influencia asiria. Por este motivo es asesinado por un cortesano y es reemplazado por un príncipe de madre casita llamado Nasi-Bugash. Esto no le gusta para nada a Ashur-uballit I, quien invade Babilonia, depone a este príncipe y coloca en su lugar a otro príncipe llamado Kurigalzu II. No sabemos si realmente Kurigalzu II era de algún tipo de parentesco con Ashur-uballit I, pero definitivamente era del linaje de Burnaburíes. Al principio del gobierno de Kurigalzu II, él era definitivamente un súbdito de Ashur-uballit I, pero esto termina a la muerte de Ashur-uballit. En 1329 a 1308 entra al trono de Asiria Adad-nirari I, que sería otro gran rey. Es el hijo de Ashur-uballit y Kurigalzu II lo ataca al principio de su gobierno. Sin embargo, pese al reticente Kurigalzu II, la realidad es que Adad-nirari lo derroca y Babilonia queda sometida al poder asirio. Mientras tanto, en Hattusa muere el rey hitita Chubilu-Liuma y su primogénito debido a la peste y es sucedido por un hijo menor, Mursil II.
Sin embargo, Kurigal su segundo tuvo sus propias victorias también. Él más adelante se enfrentaría con Elam, que era otro enemigo tradicional de Babilonia, y como resultado venció al rey Kurpatila y ocupó la capital de Susa. En una estela figura que Kurigal supremia a un guerrero debido a la valerosa conducta en la guerra contra Asiria. Esta práctica se volvió habitual, dio como resultado la aparición de una clase privilegiada de propietarios de suelos ligados al rey por lazos de dependencia y fidelidad. Probablemente fue la clase que formó las tropas élites babilonias conductoras de los carros de guerra. Le sucede Nasi Marutash, que gobierna de 1307 a 1282, es hijo de Kurigal su segundo. Este tiene un afán expansionista, pero es detenido por Adad-nirari I, que le derrota capturando su campamento y estandartes. Le impone un tratado sobre los límites y fue completada la colocación de estelas y señales sobre estos límites. De aquí en adelante, Asiria va a tener un fuerte control sobre Babilonia. Vamos a terminar aquí lo que es la primera parte del Imperio Casita y en el siguiente video le daremos finalización a esta dinastía. Si te ha gustado este video, por favor dale like y suscríbete y activa la campanita para que recibas la notificación de los siguientes videos. Nos vemos hasta la próxima.